Una de las preguntas más importantes era hablar de los desafíos diagnósticos de circovirus y tal vez un poco de la prevención. ¿Por qué esta temática? Nosotros en el laboratorio de Iowa State recibimos aproximadamente 150.000 casos por año, el 75-80% de ellos son cerdos y dentro de esa casuística este es uno de tal vez nuestros dolores de cabeza más grandes. Sí, ¿y por qué? Lo voy a plantear antes de que comencemos la charla. Para nosotros, al día de hoy, circovirus, detección de circovirus no necesariamente significa un problema de circovirosis en la granja. ¿Sí? Esa va a ser la primera premisa y a partir de ahí vamos a tratar de compartir algunos de estos datos y por qué creemos en eso. ¿Qué ha cambiado en circovirus? El doctor Hernández hizo un resumen de qué es lo que ha cambiado circovirus en el mundo. Para nosotros, él muy bien explicó la estructura viral, no vamos a entrar en muchos detalles. Yo creo que el doctor planteó, y estoy totalmente de acuerdo, qué sería lo más importante que necesitamos recordar para entender esta charla, es esa estructura viral. ¿Sí? El virus tiene dos proteínas muy importantes, una es la CAP y otra es el REP, y tal vez todo lo que vamos a charlar va a ser basado en la proteína del CAP. ¿Sí? Así que recuerden eso, voy a dar mucha vuelta a través de la proteína del CAP. ¿Qué ha cambiado en el panorama de circovirus? ¿Sí? Circovirus tipo 1 está descrito hace más de 40 años, no patogénico, no hay problema con eso. Circovirus tipo 2 tal vez ha sido el problema más grande para la industria porcina desde sus primeras descripciones a finales de los 90. Sí, con esta presentación clínica que ha causado problemas económicos muy grandes, que es el síndrome de desmedro multisistémico. ¿Sí? Como mencionó el doctor Hernández, tal vez la historia más exitosa en vacunación o en medicina veterinaria es la vacuna de circovirus 2. ¿Sí? Es la vacuna que ha podido realmente mostrar una mejora productiva, una mejora en la presentación clínica, entonces no hay ninguna discusión. PCV3, tuve la suerte de estar en el equipo que hizo el diagnóstico por primera vez de PCV3 en el año 2016. Seguimos al día de hoy sin poder ponerle un nombre al problema de PCV3. ¿Sí? Tal vez podemos definir los dos problemas más grandes como el problema enfermedad multisistémica, ¿sí? de engorde y terminación y de desarrollo. Para mí es el síndrome inflamatorio multisistémico. Para mí lo hago en un grupo más grande, no me gusta dividirlo porque al final son muy similares y cuando uno va a la clínica no hay un signo clínico específico que defina la enfermedad. ¿Sí? Y en los últimos años hemos empezado a hablar de circovirus tipo 4. Es el otro factor que ha entrado en el mundo del circovirus. ¿Sí? La primera descripción se hizo en China. Básicamente fue detección, y voy a hacer de nuevo hincapié en lo que mencioné de circovirus 2. Detección no significa causalidad de nada. Se detectó por PCR en un montón de muestras y después fuimos y vimos qué problema tenían esos animales. Y sí, tenían renguera, tenían diarrea, entonces al final fue muy difícil asociar la causalidad. ¿Sí? En España se describió hace un año aproximadamente y en nuestro laboratorio hicimos la primera detección de circovirus 4 en Estados Unidos hace 3-4 meses. ¿Sí? Con la misma premisa, no tenemos un signo clínico claro. Lo que sí pudimos ver claramente en esta investigación es que las lesiones causadas por circovirus 4 se parecen más a las de circovirus tipo 2, depresión linfoidea. A diferencia de lo que vemos en PCV3, que es una inflamación multisistémica. ¿Sí? Esto es como un gran panorama de la circovirosis actual y cómo afecta a la producción porcina. Pero bueno, el eje de hoy es circovirus tipo 2. ¿Sí? Y acá solamente lo que hice es tratar de que recordemos todas las presentaciones clínicas que pueden estar asociadas a circovirus tipo 2. ¿Sí? Síndrome de adelgazamiento multisistémico postdestete, SMAP o enfermedad asociada a circovirus es tal vez el problema más grande desde el punto de vista económico. ¿Sí? Esa es la que va a afectar a una gran proporción de estos animales postdestete, engorde y terminación, que van a tener desmedro, que no van a responder a antibióticos y que van a ser susceptibles a enfermedades secundarias. ¿Sí? Este es tal vez el miedo más grande que tenemos cuando hay un brote de esto.
Pero no nos tenemos que olvidar del resto. El resto están presentes y se empiezan a sobreponer con otras enfermedades y tal vez pueden tener la misma presentación clínica. Cuando hablamos de síndrome de dermatitis nefropatía, sí son esos animales que presentan ese eritema en todo el cuerpo distribuido con una falla renal aguda muy importante. ¿Sí? Cuando aparecen, generalmente, estos ya, desde que la vacuna está presente, estos son cada vez menos frecuentes, pero cuando aparecen, vemos como que es la punta de la lanza. Primero tenemos la presentación de dermatitis nefropatía y al mes empezamos a tener problema de desmedro postdestete. Nosotros creemos, tratamos de hacer una detección del virus en esas lesiones y es casi imposible. Entonces lo que creemos es que esa lesión en realidad es una respuesta inmune muy grave, ¿sí? Que el virus circuló, hubo una respuesta inmunitaria exacerbada y tuvimos esas presentaciones. Enfermedad respiratoria, ¿sí? Lo que ven ahí es ese pulmón inflado, con edema, con agua entre los lóbulos, ¿sí? Y uno podría decir, sí, es parte del adelgazamiento postdestete, pero en realidad puede presentarse como si sola, ¿sí? Y esto sería muy importante en granjas donde tenemos problemas de coinfección, otras coinfecciones virales, como podría ser PIRS, como puede ser influenza, como podemos, en granjas donde tengamos enfermedad sistémica, salmonelosis, actinobacillus suis, pueden llegar a producir en la fase aguda un edema difuso a nivel pulmonar. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta cuando circovirus actúa por sí solo y cuando es parte del complejo respiratorio porcino. Enfermedades reproductivas, hoy yo mencioné que estas otras entidades se pueden parecer a otros agentes y tenemos una de las signologías clínicas más claras cuando tenemos un brote de circovirus 2 en las reproductoras es el incremento de abortos y el incremento de momias, ¿sí? Un número razonable de momias hoy en día estaría en el 3%, cuando estamos arriba de ese 3% tendríamos que empezar a pensar en un problema reproductivo asociado a virus. ¿Qué pasa? Hoy mencioné circovirus tipo 3, una de las entidades que está muy clara asociada a circovirus tipo 3 es el problema reproductivo. Entonces ya se empiezan a sobreponer y ya hacer el diagnóstico de cuál de ellos dos es el causal ya se hace un poco más complicado. Si empezamos en PIRS, todo el mundo piensa en PIRS como nacidos muertos. Bueno, PIRS también puede causar momias, ¿sí? Si PIRS hace una infección temprana, puede llegar a producir momias, ¿sí? Y debemos recordar parvovirus, tipo 1 y tipo 2. Son todos asociados con incremento en la tasa de momificados. Entonces, hacer el diagnóstico solamente basado en la clínica se hace un poco más complejo, ¿sí? Enfermedades entéricas. El doctor Segales hizo una muy buena descripción de esto. También la gente discutía, el animal tiene diarrea porque es parte de ese síndrome multisistémico postdestete. Y en realidad, él en una serie de casos demostró que en el único lugar que se detectaba era en el intestino. Y no había replicación a nivel del linfonodo, no había replicación a nivel del pulmón, entonces era específicamente una infección a nivel entérico, lo cual lo define como un problema entérico. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene ese brote, esta presentación se da más que nada al final del desarrollo, principio del engorda. Tenemos otras diarreas asociadas, la ausonia, tenemos salmonelosis. ¿Sí? Cuando uno abre esos animales, abre esos intestinos, ve un engrosamiento de la pared intestinal. Lo primero que pensamos es la ausonia, pero cuando ponemos ese tejido en el microscopio, el engrosamiento son por dos mecanismos totalmente distintos. La ausonia por engrosamiento de la glándula, de las glándulas de la cripta, y PCB2 por hiperplasia a nivel linfoide de las placas de Peyer. Dos mecanismos totalmente distintos, pero que cuando lo vemos en esa necropsia de campo, pueden llegar a lucir similares. ¿Está? Este es un pequeño repaso de todas las presentaciones y cómo tenemos que pensar en circovirus cuando lo tenemos en la granja. Pero nos vamos a enfocar en esto, en el síndrome sistémico de desmedro, ¿sí? Y el problema más grande que tenemos es cómo vamos a definir el diagnóstico, ¿sí? Lo presenté al principio. Detección no significa causalidad. El doctor Hernández mostró perfectamente que el virus es ubícuo, que lo vamos a encontrar en esas muestras de fluidos orales, lo vamos a encontrar en los lechones, lo vamos a encontrar en todos lados. Entonces, cuando esa detección, más que nada en este nuevo paradigma que tenemos, donde el 99% de las granjas están vacunadas, cuando yo detecto circovirus y estoy enfrente de un problema clínico, ¿sí? Obviamente, los signos clínicos, ¿sí? Tiene que ser
por definición, es una combinación de estos tres componentes. Si estos tres componentes no están presentes, no tenemos un problema de circovirosis, ¿sí? de PCVAD. Entonces, signos clínicos de desmedro, eso es claro. Después podemos discutir cómo lo va a definir la granja, ¿sí? Eso se asocia a parámetros productivos, no solamente ir y ver un animal con desmedro. Tiene que estar ese desmedro o esa falla en el incremento de ganancia diaria sostenida por un periodo prolongado. ¿Sí? Se habla que el promedio que la desviación tendría que ser 2 desvíos del promedio de la granja por un periodo aproximadamente de 3-4 meses. Entonces ahí estamos midiendo realmente el problema clínico. De otra manera es un animal con desmedro perdido en el grupo. Ahora ya pudimos identificar el problema clínico, tenemos que hacer el diagnóstico y vamos a ayudarnos con el laboratorio. La primera herramienta sería hacer histopatología. ¿Qué define el animal positivo por histopatología? Es eso, es la depresión linfóide y el reemplazo de histocitos. ¿Sí? El circovirus tipo 2 tiene una tasa de replicación muy alta a nivel de los linfocitos de los centros germinales y produce que esos linfocitos se mueran y se reemplaza por estas células inflamatorias, muy grandes acá. Son células multinucleadas que son bastante características. Yo no sé si ustedes utilizan un laboratorio de histopatología para el diagnóstico de problemas en granja, pero yo siempre le digo esto a los clínicos. Usted cuando recibe el informe del laboratorio lo que tiene que buscar es que diga inflamación granulomatosa. Punto. Si dentro de toda esa descripción que a los patólogos nos encanta hacer de 4 hojas, usted encuentra esas 2 palabras, empieza a trabajar porque tiene un problema de circovirus. Y finalmente, que es el último punto del diagnóstico, es la detección del virus dentro de esas lesiones, que es esto que vemos acá, ¿sí? Es la detección ya sea por inmunohistoquímica o por hibridización in situ. Entonces ahora tengo el animal enfermo, tengo la lesión y tengo el virus dentro de la lesión. Esos son los 3 criterios que, de hecho, la Asociación Americana de Veterinarios Diagnósticos utiliza esos 3 criterios para definir el caso de circovirus. Entonces, para que más o menos veamos algunas imágenes de esto que estuvimos reemplazando. Esto es antes de la vacuna. Sí, antes de la vacuna esto tal vez era lo más común. Uno iba a la granja y veía grupos de animales retrasados. ¿Ven? Animales que están en buen estado de desarrollo y un porcentaje de animales retrasados. Sí, animales pálidos, con agrandamiento a nivel de los linfonodos, ¿sí? Estos los linfonodos ilíacos, mesentéricos, los traqueobronquiales, los subilíacos, todos estaban agrandados, ¿sí? Y eso es debido a esto, a lo que les mencionaba anteriormente. Acá tendría que haber toda una población de linfocitos que se fue y se reemplazó por estas células inflamatorias multigigantes. Y esto es algo muy característico de circovirus, que es la presencia de estos como racimos de uva, que le llamamos nosotros, que es donde se replica el virus. ¿Tá? Con eso nosotros podríamos hacer el diagnóstico de circovirus. Pero esto, como les digo, esto es antes del uso de la vacuna. Esto hoy en día no lo vemos más. La vacuna ha sido muy efectiva en controlar esto, ¿sí? Y esto obviamente es el sustento de lo que nosotros vemos clínicamente, animales que no presentan la enfermedad. A nivel pulmonar, veíamos estas lesiones, eran bien características, ¿sí? Estos pulmones que no colapsan, que son pesados, que tienen bastante edema interlobular, ¿sí? Esto en una necropsia de campo era bien característico. Y a nivel histológico, de nuevo, cuando uno manda ese pulmón al laboratorio, yo que quiero que me diga el reporte que tengo una neumonía intersticial de tipo linfohistiocytica. Punto. Si yo tengo eso, estoy enfrente de un problema de circovirus. No hay otros patógenos que produzcan este patrón de lesión. Entonces, es bastante característico. Obviamente que necesitamos hacer un paso más y confirmarlo, pero esto sería algo característico. A nivel renal, ¿sí? Hablábamos de estos riñones con manchas blancas, ¿sí? Que histológicamente es esto. El parénquima renal se reemplazó por células inflamatorias. También, otro de los puntos que nos ayudaba al diagnóstico. Pero eso todo entra en esta categoría. El doctor Hernández mencionó muy bien, tenemos esto. Y esto tal vez es el problema más grande que hoy tenemos en día. Es un buen problema, si se quiere, para mí en el laboratorio de diagnóstico es un dolor de cabeza. Un buen problema, ¿por qué? Porque esto es lo que ha logrado la vacuna. La vacuna ha logrado mantener los niveles de viremia muy bajos, ha logrado mantener la falta de lesiones, ¿sí? Hay falta o una ligera depresión linfóidea, hoy hablaba de depresión linfóidea,
Entonces, cuando nosotros tenemos estos animales en la fase subclínica, tenemos esa área gris donde las lesiones son ausentes o mínimas. ¿Sí? Detección de antígeno, yo hablaba que para confirmar teníamos que tener esas inmunohistoquímicas o hibridización in situ. En el caso subclínico lo tenemos presente o está muy, muy bajo. ¿Sí? Y un punto que está claramente establecido es los niveles de viremia. Y estos niveles de viremia son los que tal vez definen en forma numérica, ¿no? Porque cuando uno va a la granja la variabilidad es muy grande, pero podríamos decir que animales que tengan una carga viral de menos de 10 a la 5, 10 a la 6, son animales subclínicos. Cuando este número supera, realmente es cuando empezamos a tener manifestaciones clínicas y lesiones, como les mencionaba anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué hacemos la prueba de PCV2? Esto es realmente, cuando nosotros recibimos muestras en el laboratorio, esta es la pregunta que vienen en esos envíos, que nosotros queremos saber qué es lo que está buscando el clínico para poder ayudar a contestar esa pregunta. ¿Sí? Entonces, está dividido, obviamente, en detección de patógeno y diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico, usamos todo lo que le mostré anteriormente. ¿Sí? Usamos la presencia de lesiones, la confirmación histológica y la confirmación a nivel por inmunohistoquímica o hibridización. Pero después está la otra pregunta, que es la pregunta de detección. Y la detección, la gente tiene como dos ideas muy grandes de por qué hago la detección. Una es vigilancia. ¿Sí? Yo quiero ver qué virus está circulando en la granja, cuál es la dinámica del virus, ¿sí? Si hubo introducciones, si hubo mutaciones. Entonces, ¿qué se utiliza para eso? Tenemos sistemas de monitoreo constante donde utilizan fluidos orales, como mencionaba el doctor Hernández, algunos usan fluidos de procesados, otros utilizan cordones umbilicales. Lo que se está mirando es la carga viral, el tipo circulante y si ha habido cambios históricamente. Eso empieza a tener un aporte al productor cuando uno lo hace consistentemente y puede empezar a observar esos cambios en el tiempo. Si uno lo hace una vez a las pérdidas, es un dato que no tiene relación. ¿Sí? Entonces, nuestros clientes tienen mucho beneficio de eso porque lo hacen consistentemente. ¿Sí? Quieren ver la dinámica viral dentro de el propio establo, rebaños o inclusive dentro de sistemas muy grandes de producción. Eso es por un lado. Ahora, como mencionamos anteriormente, más del 90% de las granjas utilizan vacuna, pero el problema sigue estando. ¿Sí? A distintos niveles, en distintos periodos de tiempo, pero el problema sigue apareciendo. Entonces, quieren utilizar estas herramientas diagnósticas para contestar ese problema, la pregunta de ese problema. ¿Cómo funcionan las vacunas? Y acá es donde la cosa se empieza a poner un poco más complicada. ¿Sí? Cómo uno, con las técnicas diagnósticas disponibles, puede decir si la vacuna funcionó o hubo un problema de vacunación, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, funcionamiento de las vacunas, quieren evaluar los programas de vacunación, quieren evaluar si la vacuna circulante en la granja, la vacuna que se está utilizando en la granja es la apropiada. Y ahí nosotros, desde nuestro lugar de servicio diagnóstico, tenemos un problema muy grande, porque no hay hoy en día una manera eficiente de poder decir, usted no vacunó o realmente su vacuna falló. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros disponemos en el laboratorio? ¿Sí? Detección indirecta. Me gusta mucho, el doctor Hernández mostró todo el trabajo de serología. Yo creo que hoy para circovirus, serología es una herramienta que se está dejando de lado. ¿Sí? Yo creo que si uno invierte el tiempo para poder hacer una buena interpretación de los resultados, sigue siendo una herramienta muy, muy valiosa para poder interpretar cuál es el problema de la granja. Dentro de las técnicas serológicas, ELISA, ¿sí? Inmunofluorescencia y neutralización de anticuerpos. Ahora, voy a hacer una salvedad ahora porque después vamos a entrar más en detalle. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros pedimos esa prueba al laboratorio diagnóstico, ¿qué es lo que esperamos? Tenemos que saber interpretarla. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 3 pruebas serológicas. ¿Esas 3 pruebas miden lo mismo? No miden lo mismo. Y este es el problema más grande. Que la gente cuando pide un examen, tal vez
espera lo mismo de todos, y no es así. ELISA va a medir la cantidad de anticuerpos totales. ¿Sí? Uno vacunó o el animal está infectado y se van a producir anticuerpos. No quiere decir que todos esos anticuerpos hagan lo mismo, tengan la misma función. Entonces tal vez va a haber test un poco más específicos que nos hablen de la capacidad biológica de esos anticuerpos. Por ejemplo, el test de virus neutralización. Ese test me está hablando de los anticuerpos activos, ¿sí? Ya sea inducidos por la vacuna o ya sea inducidos por la infección. Pero ya no mido más la cantidad total. La cantidad total es una buena indicación de exposición, pero no me habla del grado de protección. Entonces, cuando uno pide el diagnóstico, tiene que tener en cuenta esas cosas. Detección directa. Si nosotros en el laboratorio tenemos toda esa lista que ven ahí de herramientas. Ahora, es muy lindo tener todo eso, pero es muy complicado interpretar qué sale de todo eso, porque no todos ellos me dan el mismo resultado, ¿sí? Me contestan la misma pregunta, ¿sí? Una PCR común que me va a decir sí o no, una PCR de cuantificación que me va a decir tal vez la cantidad basada en los valores de ST, la tipificación, nosotros tenemos una específica que nos dice, detecta una región específica de cada uno de los subtipos y con esa PCR podemos decir es A, B, C o D. Podemos hacer secuenciación y les voy a mostrar algunos datos. Nuestros clientes utilizan mucho la secuenciación. En la secuenciación del CAP, que mencionábamos anteriormente, del ORF2, de ese gen que produce el CAP, se utiliza constantemente como un sistema de monitoreo. ¿Sí? Secuenciación completa, ya en este caso se evalúa el CAP y el REP. Utilizamos inmunohistoquímica para la detección directa en tejidos, la hibridización y el aislamiento viral. No es algo que se haga muy de rutina, pero se sigue utilizando. ¿Sí? Entonces, para que veamos toda la batería de herramientas diagnósticas que tenemos. Hablábamos de variación del virus en el tiempo, ¿sí? El doctor Hernández mostró datos muy, muy espectaculares de lo que pasa en México. Yo tal vez lo que voy a mostrar acá es lo que aprendimos nosotros en Iowa, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, nuestros clientes piden secuenciación. Entonces tenemos una base de datos de secuencias muy grandes. Debemos tener aproximadamente 8.000 secuencias desde el año 2010 hasta el día de hoy. ¿Y qué hicimos? La comparamos con la base que el doctor Hernández mostró también a nivel global, para ver si había alguna diferencia en lo que pasa a nivel del mundo y lo que pasa en el laboratorio diagnóstico. Y como ven, es claramente lo que mencionamos. Hay un cambio en el tiempo con una mayor prevalencia de PCV2D. Y eso ya no hay discusión, esto es a nivel global. Sí, ha pasado a nivel global. Ha disminuido la prevalencia de PCV2B, que tal vez es el subtipo que precedía al D, y para nosotros hay dos puntos llamativos. Está habiendo un incremento en A, ¿sí? No es el predominante, pero está habiendo nuevamente un incremento en A, y tenemos la emergencia de PCV2E. ¿Cuál es la significancia clínica de ese E? No me lo pregunten porque no tengo la respuesta. Está ahí, lo detectamos. Vuelvo a la premisa inicial. Detección no significa causalidad. Está ahí, no sabemos qué es lo que hace. ¿Cuáles son las herramientas? Venimos hablando de vacunas, pero ¿qué vacunas tenemos disponibles? ¿Sí? ¿Cómo tal vez las utilizamos? ¿Sí? Dependiendo de los subtipos, los tres subtipos están hoy presentes en las vacunas. ¿Sí? Hay vacunas inactivadas completas contra el virus 2A, o sea, el virus entero, se lo inactivó con distintos, pongámosles con formol, y es una plataforma. Hoy el doctor Hernández habló de este Frankenstein, que es ese virus quimérico que tengo mencionado ahí, que se usa la parte básica de la replicación del PCV1 y la cápside del 2A o del 2B, y se ha utilizado para sistemas de vacunación. Así todo, no es patogénico, no sé si se utiliza acá en México, en Estados Unidos, es obligación que ese virus sea inactivado. Por más que sea no patogénico, tiene que ser inactivado. ¿Sí? Y vacunas de subunidad, básicamente es la producción de la proteína esa específica del CAP, que se pone en un sistema de delivery y hace que produzca inmunidad. Entonces,
tenemos las herramientas para los distintos subtipos. El tema es cómo las utilizamos. ¿Sí? A nivel poblacional, cuando uno habla de protección, si uno piensa que uno va a ir a la granja, va a proteger, va a vacunar y todo el mundo tendría que estar al mismo nivel. Y no funciona así. No funciona así porque el background inmunológico de esos 2.000 animales que yo tengo en engorda no es el mismo. ¿Sí? Hoy se discutía el hecho de la presencia de anticuerpos maternales. Eso es uno de los puntos que tal vez podría ser que al momento de vacunar mi animal esté en un distinto nivel de anticuerpos maternales y esa vacuna va a tener un distinto efecto en los distintos animales del mismo grupo. ¿Sí? Hablamos de, nosotros presentamos 2 áreas donde creemos que podría llegar a haber este fallo de la vacuna. Y una es la vacunación heteróloga o un desafío heterólogo. ¿Qué quiere decir? Yo utilizo alguna de estas vacunas, en el caso de la A, y el virus presente en la granja es D. Entonces voy a tener protección, pero tal vez la protección no es total, va a ser parcial. Y parcial puede ser a nivel individual o parcial puede ser a nivel de rodeo. ¿Sí? Entonces es cuando yo empiezo a tener esta curva de distribución, donde sí, la gran mayoría de mis animales va a estar protegido, pero no todos ellos. El otro problema es tal vez las coinfecciones. ¿Sí? Hoy también se presentó en la discusión, y lo vamos a ver más adelante, que la coinfección exacerba mucho la presentación clínica de circovirus 2. Y lo dejo así, como coinfección, no voy a poner ningún patógeno asociado todavía. Entonces, creemos que esas 2 áreas son las más importantes donde nosotros podemos ver ese fallo a nivel de protección. Entonces, puse algunas preguntas que nosotros en el laboratorio de diagnóstico nos hacemos. Son claves para entender el diagnóstico, los cambios en el diagnóstico de circovirus 2, de la enfermedad de circovirus 2. ¿Sí? Existe una correlación entre la inmunohistoquímica y la detección de PCR. Hoy les mostré, y ahora vamos a empezar a usar todo lo que presenté antes. ¿Sí? Hoy les mostré que una de las patas de la confirmación es esa detección del virus dentro de las lesiones, ¿sí? Por un método directo, en este caso inmunohistoquímica. ¿Sí? La detección por PCR, como lo definimos antes, si no está asociada con el resto, no define causalidad. ¿Qué nos pasó? Teníamos clínicos, voy a volver así, después podemos discutir esto. Teníamos clínicos que decían, si yo le mando un tejido y la PCR me da menos de 25, yo quiero que usted haga inmunohistoquímica. Si la PCR me da menos de 30, usted me haga inmunohistoquímica. Entonces nosotros pensábamos, este clínico está pensando que hay una correlación directa entre los valores detectados por la PCR y la replicación viral a nivel de tejido. Sí, detectable por inmunohistoquímica, lo que quiere decir que ellos quieren confirmar enfermedad. Esta gente estaba tratando de establecer cuál era el valor de PCR necesario para tener enfermedad. Entonces, si era un caso atrás del otro, y un clínico pedía con 25, otro clínico pedía con 20, otro clínico pedía con 30. ¿Y cuál es el número que realmente define enfermedad? Entonces, lo que hicimos fue esto. ¿Sí? Se hizo inmunohistoquímica. Voy a escribir brevemente qué es lo que establecimos. Con el doctor Fano hace unos años tuvimos esta discusión y empezamos a hacer este trabajo en conjunto. Y lo que establecimos fue esto. ¿Sí? En este caso, 3 grupos sencillos. Grupos solamente infectados y 2 grupos en este, perdón. Grupo solamente infectado y grupo vacunado. Entonces, ¿qué pasa? Si usted me manda esta muestra y yo no sé el estatus de vacunación del animal, que es lo que me pasa todos los días en el diagnóstico. A mí me mandan una muestra con un informe y me dice, por favor, trate de diagnosticar PCV2, en el mejor de los casos. Si no, solamente dice el nombre del productor y gracias. Cuando me llega esta muestra, lo primero que hacemos es PCR. Ahora, yo tengo esta PCR acá en 25, sin ningún otro dato clínico, yo no puedo confirmar enfermedad. ¿Cuál es el próximo paso? Hacer inmunohistoquímica. Entonces lo que queríamos ver en ese estudio es cuando yo tengo inmunohistoquímica, cuáles son los valores de PCR que se correlacionan con inmunohistoquímica positiva. ¿Sí? Entonces vemos 3 pulmones, 3 tejidos de los mismos animales. ¿Sí? Son 40 animales vacunados, 20 animales no vacunados en este caso. Si miro un pulmón, aproximadamente valores a partir de 15 se correlacionan con inmunohistoquímica positiva. Lo cual yo me sentaría acá y diría, ok, todo lo que es menor de 15 es realmente un problema clínico. Pero en el mismo animal, cuando miro
linfonodos, esos valores se van hasta casi 28, 30. ¿Sí? Entonces ya empezamos a jugar con una variable de cuál es el tejido que tengo que mandar para hacer el diagnóstico. Si miro tonsila, lo mismo. Tenemos detección por inmunohistoquímica con valores de entre 28 y 30. Entonces se empieza a ser muy complicado porque el clínico no me va a mandar los 3 tejidos, me va a mandar uno con suerte. ¿Sí? ¿Y cuál es el más apropiado? Pero lo más interesante de esto es lo que sigue. Cuando uno puede tener esta información y saber cuáles fueron vacunados y cuáles no fueron vacunados, acá es donde la historia empieza a cambiar dramáticamente. Separamos los vacunados y vemos que todos los debajo de 20 no vacunados tienen una correlación con la inmunohistoquímica positiva. En todos los animales, independientemente del valor ST, uno solo tuvo inmunohistoquímica positiva. O sea que si me baso en los criterios de definición de caso, ninguno de estos animales era PCV-AD. ¿Sí? Pero siguen teniendo valores de ST muy bajos, lo cual es una locura poder hacer la interpretación. Esto es para pulmón. Ahora, miremos esto mismo para nódulos linfáticos. Y otra vez, volvemos a tener animales no vacunados con valores de ST debajo de 20, todos inmunohistoquímica positiva. Pero miren esto. En linfonodos tenemos muchos animales que son inmunohistoquímica positiva, con vacunación. Y miremos lo mismo para tonsila. ¿Sí? Está bien claro que los animales no vacunados tienen valores menores de 20 con inmunohistoquímica positiva, pero aquellos que fueron vacunados pueden seguir teniendo inmunohistoquímica positiva. Y acá es donde viene la pregunta más grande de cómo funciona ese desafío homólogo heterólogo. Porque hasta este momento yo no les dije qué tipo de vacuna tienen, les dije que están vacunados. ¿Sí? Y estos animales pueden haber sido vacunados con E y pueden haber sido desafiados con D, que es lo que va a pasar más comúnmente en el campo. ¿Sí? La gran mayoría recibe vacuna A y desafiados con D. Y esto sigue estando presente. Entonces, animales vacunados que por definición tienen pérdida de peso, tienen detección, tienen lesión y tienen detección en tejido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha cambiado para nosotros desde el punto de vista diagnóstico. La vacuna ha parado en gran proporción la enfermedad, pero nosotros, en base al criterio de definición, seguimos teniendo animales que son positivos. ¿Sí? Animales no vacunados tienen un CT promedio de 10, eso es lo que discutimos recién. Los animales vacunados tienen un CT promedio más alto y podemos seguir encontrando inmunohistoquímica positiva. En general, la correlación entre la detección por PCR e inmunohistoquímica depende del estado de vacunación, lo que les mostré, vacunados versus no vacunados, y no del tipo de tejido. Esa es la primera parte. La vacuna afecta el diagnóstico de circovirus, de enfermedad de circovirus. Vamos a ver qué hay acá. Este es otro estudio que hicimos con el doctor Fano. ¿Sí? El doctor Fano, cuando nos pusimos a trabajar con esto, él planteaba, yo quiero ver esto en el mundo real. Yo no quiero tener 20 cerdos encerrados en un lugar ideal que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estos cerdos en un mundo ideal están expuestos a PIRS, están expuestos a estreptococo, están expuestos a influenza y están expuestos a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, queremos ver cómo responde circovirus en ese mundo real. Y lo que hicimos fue un challenge donde los animales fueron vacunados con PCV2A, vacunados con PCV2D, y con PIRS, ¿sí? Y fueron desafiados a PCV2D. Y obviamente que fueron desafiados a PIRS. Esto es lo más cercano al mundo real que teníamos. Acá tenemos entonces, en el día 0, se vacunaron en forma homóloga, en forma heteróloga, y un grupo no vacunado, son 60 animales, 20 por grupo. Se desafiaron al día 28 con solamente PCV2D, ¿sí? Y se hizo un sangrado a los 42 días y a los 56 días se sacrificaron para ver el grado de lesiones que presentaban estos animales. ¿Qué es lo que vemos? Decíamos, nosotros queríamos evaluar de nuevo esto en un mundo real y hoy yo presenté que una de las cosas que evaluábamos es la presencia de signos clínicos. ¿Sí? Entonces queríamos ver, ¿qué pasó con la ganancia diaria de peso? ¿Sí? No hubo diferencia en ganancia diaria de peso, y ya sea con la vacuna homóloga o con la vacuna heteróloga. O sea que las dos vacunas protegieron el desafío con D a nivel clínico. El número de tratamientos que se presentó, aunque fue
levemente menor, numéricamente menor, no hubo unas diferencias significativas, ¿sí? A favor de PCV2D. Y la mortalidad se mantuvo similar, ¿sí? Hasta los 56 días en los dos grupos vacunales, ¿sí? O sea que a nivel clínico tal vez no hubo una gran diferencia entre el desafío homólogo y el desafío heterólogo. Pero pasamos a la segunda pata de esto, que es donde viene el diagnóstico, la presencia de lesiones y la presencia del antígeno dentro de las lesiones. Lo que hicimos fue una medición del grado de lesión en tejidos linfoides y en pulmón, ¿sí? Lo que vemos acá en rojo, obviamente, son los animales no vacunados, ¿sí? Que son los que tienen el score más alto, son estos que están en rojo acá, ¿sí? Que llegan a un score 2 o 3, donde hay un grado de neumonía intersticial de marcado a severo, que hay depresión linfoidea, ¿sí? muy marcada, con el reemplazamiento de histiocitos, esta célula que les mostraba al principio. Entonces, estos animales sí están teniendo la presentación clínica, ¿sí? Y obviamente el porcentaje de animales afectados fue muy alto. Listo, estos animales no tenían ningún tipo de protección, no estaban vacunados. Miremos los vacunados. En naranja, obviamente este es el desafío heterólogo. Recuerden, estos animales fueron desafiados con D, y en azul el desafío homólogo. Vacunado D, desafiado con D. ¿Qué vemos? Que hay una disminución de la severidad de las lesiones. Punto 1. Que hay una disminución de la cantidad de los animales presentando lesiones, ¿sí? Si miramos acá, esto es la representación, en azul son los animales que tienen el desafío homólogo, no tienen lesión, ¿sí? Y en el desafío heterólogo hay un grado de lesión de leve a moderado. Lo siguiente es evaluar la presencia de antígeno dentro de las lesiones. Y lo mismo, ¿sí? Los naranjas es la severidad de la cantidad de antígeno detectado. En los animales vacunados, obviamente la no vacunado es la más alta, la proporción de animales con lesiones en los no vacunados es la más alta. Ahora, cuando miramos la severidad comparando homólogo versus heterólogo, de nuevo, los animales que tienen el desafío heterólogo, hay una reducción significativa, pero siguen teniendo detección de antígeno. Lo que quiere decir es que esa vacuna heteróloga no está parando completamente la producción de lesiones y la replicación del virus a nivel de tejido. Y que si yo recibo este tejido en el laboratorio, lo voy a llamar PCV2D positivo, ¿sí? Los cerdos vacunados y no vacunados presentan carga viral diferencial en los tejidos, ¿sí? Esta es la tercera pregunta. Y en este mismo estudio tratamos de contestar eso, ¿sí? Miramos linfonodo, tensila y pulmón, y lo que hicimos fue hacer PCRs cuantitativas. Entonces, si miramos los no vacunados, todos tienen, les hago una salvedad acá, van a ver que está todo expresado en copias genómicas en vez de CT. A nosotros nos parece que cuando hacemos la interpretación de CT entre laboratorios puede haber una diferencia, ¿sí? El laboratorio del doctor Hernández tal vez no expresa lo mismo que el nuestro, entonces como para homogenizar transformamos eso en carga copia genómica, ¿sí? Y esos valores de 10 a la 11, como para que tengan una referencia, estamos hablando de CTs de 9, 8 o 9. O sea, CT es muy bajo, carga genómica viral muy alta. Como para que tengan una referencia y puedan interpretar estos datos. Entonces, obviamente los animales no vacunados, la carga genómica más alta. Los animales que tuvieron la vacuna heteróloga, hay una reducción significativa, ¿sí? Pero los animales que reciben la carga, la vacuna homóloga, es donde detectamos la carga viral más baja. Lo que quiere decir es que esa reducción es no solo a nivel de tejidos, a nivel sistémico, ¿sí? Hicimos esta comparación porque cuando hoy yo cuando presenté la definición de PCV subclínico, no sé si recuerdan que hablé de una carga genómica a nivel de suero de 10 a la 5, 10 a la 6. ¿Sí? Eso está establecido hace muchos años. Entonces decimos, a ver, ¿qué pasaba con estos animales cuando los miramos en suero? ¿Sí? Ahí está, 10 a la 6 es el número que les presenté anteriormente. Acá lo marcamos como el límite entre subclínico y clínico, ¿sí? Y los animales, obviamente los que están en naranja, todos llegaron a valores clínicos, no hay discusión, pero los que fueron desafiados con la vacuna heteróloga por un breve periodo llegan a tener valores
clínicos. Y ese es el riesgo más grande. Y tal vez es donde podemos ver ese grupo. ¿Se acuerdan que yo mostré esa distribución con 2 colas? Una de esas colas puede estar dado asociado a esto, donde tenemos animales que fueron vacunados con la vacuna heteróloga y no pueden frenar la viremia completamente, no la pueden reducir a los niveles que lo hace la vacuna homóloga. ¿Sí? Si miran, la vacuna homóloga tuvo niveles de viremia muy, muy bajos. ¿Sí? Entonces, animales vacunados con PCV2D tienen una carga viral reducida, ya sea en los tejidos y ya sea a nivel virémico, de suero. Aproximadamente el 20-30% de los animales vacunados con A, los heterólogos, tienen una viremia superior al 10 a la 6. Y ese tal vez sería el problema desde el diagnóstico, pero tal vez el desafío para los productores, que es un área donde podríamos mejorar, ese 20% de animales que están en riesgo de enfermedad. La vacunación reduce la carga viral en suero y tejidos, eso está claro. La vacunación no anula por completo la expresión de antígeno, o sea que tengo animales vacunados que siguen siendo inmunohistoquímica positiva, que por definición son animales PCV2D positivos. Animales vacunados con vacunados, pero que son clínicamente negativos, pueden tener inmunohistoquímica positiva y valores bajos de CT. Y eso tal vez está dado por ese desafío heterólogo. Cuando se conoce el estado de la vacunación, la interpretación de la inmunohistoquímica no respalda completamente el diagnóstico de PCV2, de PCV-AD. Recuerdan que al principio les mostré el gráfico sin saber el estatus de vacunación y cuando lo pudimos separar se vio más claramente que los animales no vacunados tienen valores de CT más bajos. Y eso al nivel diagnóstico, cuando ustedes manden muestras al laboratorio, sería muy importante para ayudar a la interpretación de los resultados. Los cambios genéticos tienen efecto en la presentación clínica. Lo que voy a hacer es mostrarle tal vez un poco de información de lo que fuimos analizando en el laboratorio diagnóstico. Hoy hice un pequeño pantallazo, pero esto es un estudio que arrancamos hace unos años. El USDA tenía un banco de datos, banco de sueros, perdón, de esos 3 años, 2000, 2006 y 2012. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 sueros por año, representaban aproximadamente 120 granjas. Este es un muestreo que se hizo, ya no se hace más, para pseudorrabia, para Oyeski, y estaban listos ahí para ser descartados. Entonces, antes que lo descartaran, le digo, démelo por favor que le vamos a pegar una mirada. Nosotros queríamos ver PCV2 y PCV3, ¿sí? Ya que PCV3 en Estados Unidos se describió por primera vez en el 2016, esto no es nuevo, esto tenía que estar. Y hicimos este estudio, pero salieron datos muy importantes de PCV2. ¿Qué es lo más importante? Miramos la prevalencia de granjas en el año 2000 y 2006, el 100% de las granjas, de esas 120 granjas evaluadas, fueron positivas. Y esto es lo que muestra lo que veníamos hablando hoy, el impacto de la vacuna. En el 2006 entró la vacuna al mercado de Estados Unidos. Miren la prevalencia a nivel granja en el año 2012, con la utilización de la vacuna. ¿Sí? No hay discusión, la vacuna fue y es exitosa. Este otro lo dejé para que vean, nosotros pudimos detectar PCV3 desde el año 2000 ya. Y lo que es sumamente interesante, en este caso son granjas doble positivas, a PCV2 y a PCV3, y en aquellas solamente a PCV2. Y independientemente de la reducción de la prevalencia de PCV2 asociado a la vacuna, los niveles de PCV3 se mantuvieron iguales, lo que refuerza un poco lo que mencionaba el doctor Hernández hoy, que la vacuna de PCV2D no va a proteger a PCV3. Sí, eso está demostrado desde varias maneras. La distribución de este estudio, de dónde fueron seleccionadas las granjas, ¿sí? Lo hicimos en 3 áreas. Son áreas definidas por el USDA, no es aleatorio. Tienen las áreas de engorde, las áreas de cría, ¿sí? Y el patrón de reducción es el mismo para las 3 áreas. No hay un factor geográfico que haga una variación a ese nivel. Los cambios genéticos. Hoy había mostrado ese mismo cuadro que tienen ahí arriba, así como vimos la variación, como vemos el incremento de PCV2D en el tiempo. Este básicamente es la distancia filogenética, ¿sí? Por lo menos a los veterinarios que trabajamos nosotros tienen ese amor de secuenciarlo y ponerle en un árbol filogenético. Yo no sé qué es lo que hacen con esa información. Yo les doy ese arbolito ahí
y que ustedes me digan qué es lo que hacen, yo sigo sin saberlo. Tengo algunas ideas que podríamos hacer, pero yo sigo sin entender qué es lo que ellos hacen, ¿sí? Para que vean, obviamente en verde PCB2D es la secuencia más detectada en los últimos años. Bien, ahora, de ese estudio retrospectivo que les mostré antes, del 2000, 2006, 2012, lo que hicimos fue secuenciar. Sí, vamos a intentar hacer algo con la secuencia y aprender un poco, ¿sí? Entonces, en azul, los que tienen puntos azul son las muestras del 2000, los que tienen puntos o triángulos en rojo son del 2006 y los que están en rosado del 2012. Y claramente se muestra esa variación de subtipo en el tiempo. A, B y D. ¿Sí? Ha cambiado en el tiempo y no hay discusión. Cuando miramos la distancia, esto es una cuestión esquemática, cuando vemos la distancia filogenética entre ellos, ¿sí? Vemos que están bastante asociados cuando evaluamos dentro del mismo grupo de años, ¿sí? Dentro de ellos no hay una gran variación. ¿Qué pasa? Yo siempre preguntaba esto, me piden que haga la secuencia del virus, yo entrego esa secuencia, la comparo con otra y digo, es el 80%, es el 90%, es el 10%, tiene un porcentaje de homología, un porcentaje de identidad con otros virus que tengo de referencia. Y es todo, pero ¿qué me dice eso? Ese es el problema más grande que nosotros teníamos para entender. ¿Qué nos dice? Entonces, charlando esto con uno de mis estudiantes, le digo, a ver, vamos a ver, esta secuencia es un código, ¿sí? Y ese código se traduce en algo, en una información que es lo que hace que el virus tenga una forma, tenga una estructura. Y esa proteína que se mencionaba hoy, la CAP, es esa proteína inmunogénica, tiene una forma que si el virus la empieza a cambiar, tal vez el sistema inmune del cerdo ya no la reconoce de la misma manera. Entonces lo que queríamos ver era agarrar esas secuencias, traducirlas y ver qué era lo que pasaba, ¿sí? Estas son las secuencias que mostré anteriormente. Van a ver que son un montón de letras chiquititas que no se puede ver nada, no se entiende nada, pero yo lo que traté acá es de remarcar qué es lo que sería importante tal vez. ¿Sí? Hay una secuencia específica que es la que define el subtipo, ¿sí? A, B o D, y que está ubicada entre los aminoácidos 86 y 91. Listo, con eso yo puedo decir simplemente si es un subtipo, nada más. Pero ya está estudiado y se sabe que hay regiones específicas que tienen un impacto en la respuesta inmune, en inducir la respuesta inmune. Y si miramos, ahí lo que dice epitopes inmunos relevantes, son esos tres grupos, entre el 65-87, 113-139 y 193-207. Esos tres pequeños grupos definen una región inmunodominante del virus. ¿Y qué pasa? Si miramos, yo las remarqué acá en gris, si empezamos a ver esos pequeños cambios en esas letritas, me están diciendo que a esos niveles está habiendo cambios. ¿Sí? Cambios puntuales. Esos cambios puntuales pueden hacer que la forma del virus cambie y la respuesta que el cerdo tiene por una exposición previa ya no sea la misma. Cuando miramos otro grupo, y hoy recuerdan que hablé de anticuerpos neutralizantes, aquellos que tienen una actividad biológica importante, ¿sí? Hay otros 3 anticuerpos, regiones bien definidas, y si miramos lo marqué en rojo y ven que nuevamente hay diferencias en las letritas, o sea que quiere decir que entre ellos hay una variación. Y si hay una variación a ese nivel, esa proteína cambia, ¿sí? Entonces esta podría ser una de las razones por cual cuando yo pongo una vacuna, si tengo esas pequeñas diferencias puntuales, ya la respuesta no sea igual. Otro grupo son los epitopes de COI. ¿Sí? De COI quiere decir, el virus tiene una estrategia muy buena. El virus infecta, él le muestra al sistema inmune una proteína, que esa proteína no tiene función de nada. Entonces, ¿qué hace? El sistema inmune empieza a crear anticuerpos contra esa proteína y el virus se va para otro lado. Lo mantiene entretenido por un tiempo y hace que pierda esos 28 o 56 días que tarda en aparecer la respuesta neutralizante, es debido a esto. Y si miramos, vemos que hay pequeñas variaciones a nivel de COI. Entonces empezamos a ver pequeñas variaciones puntuales que podría llegar a ser que ya haya un pequeño fallo en la respuesta inmune. Esto es a nivel de los diferentes subtipos. Pero ¿qué pasa? Nosotros decíamos que el subtipo más prevalente el día de hoy es el subtipo D. Entonces agarramos y alineamos varios subtipos D y lo que vemos es que todos no están en el mismo grupo, que hay una pequeña diferencia.
¿sí? Y cuando hacemos el mismo ejercicio, sí, que los traducimos, vemos que esas diferencias están a nivel de los anticuerpos neutralizantes y a nivel de los epitopes de COI. ¿Sí? O sea que no solamente que hay variaciones dentro de los subtipos, pero hay variaciones dentro del mismo subtipo. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una expectativa de la vacuna, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un virus que es muy diferente a mi vacuna, y tal vez todas estas cosas van a influenciar en cuánta protección yo voy a tener. Hicimos un estudio de presión de selección, se llama. En realidad esto lo que mira es cuál de estas letritas específicas realmente tuvo un cambio significativo, y que el estudio ese que yo les mostré anteriormente no es algo aleatorio, al azar, que a mí se me antojó decir es 121. No, acá se pusieron todas estas secuencias, y lo que hace es, en realidad, contempla cuál es la presión inmunológica que hizo que cambien estas regiones. Y esas mismas regiones que mostré anteriormente mostraron ser significativas. ¿Sí? Y eso no solo lo demostramos nosotros. Un estudio hecho por el doctor Franzo en colaboración con el doctor Segales, ellos mostraron la tasa de evolución. El doctor Hernández mencionó hoy que dentro de los virus de DNA, circovirus es el que tiene la tasa de mutación más rápida. Y ellos lo que hicieron fue evaluar esta mutación en granjas antes de vacunarlas y después de vacunarlas. ¿Sí? Y vieron que la tasa de mutación puede llegar a ser muy alta. Hicieron el mismo estudio de presión de selección y encontraron que las diferencias están aproximadamente en el mismo lugar, a nivel de los nucleótidos 130, como habíamos encontrado nosotros. Entonces, eso es consistente, ¿sí? ¿Qué significan estos cambios? Yo fui mencionando algunas cosas, pero esto no es algo exclusivo de circovirus, ¿sí? Está demostrado en todos otros virus que un cambio puntual en una proteína importante, en el caso de circovirus la CAP, o en estos otros virus, ya puede ser la neuraminidasa, puede ser el ORF5 para PERS, cambios puntuales en esos virus pueden llegar a producir una diferencia a nivel inmunológico. En el caso de circovirus específicamente, un estudio lo que hicieron fue un cambio a nivel estructural de esta proteína, de la 190 y 191, y ese solo cambio cambió totalmente la respuesta a nivel de anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? De esos anticuerpos activos, los que producen que el animal pueda defenderse. Entonces, el papel de la protección homóloga y heteróloga. Esto solamente como para que podamos visualizar qué es homólogo y qué es heterólogo, cuando tengo la vacuna y cuando es el challenge. ¿Sí? Pero en realidad, a nosotros lo que nos interesa es esto. Hoy lo presenté, pero ahora vamos a tratar de desarrollarlo un poco más. ¿Sí? La patogenicidad a nivel no individual, a nivel granja. No es una cuestión de una sola dirección. Yo meto el virus y tengo enfermedad. No, hay todo un grupo de factores que hacen que aparezca esa enfermedad. ¿Sí? La vacuna, como venimos diciendo al principio, funciona. Entonces, nuestro mayor grupo va a estar ahí, en el área naranja. Tenemos una protección y generalmente hemos visto que es cuando es homóloga, es cuando tenemos un mayor suceso. ¿Sí? Pero seguimos teniendo estas dos áreas. El subtipo de circovirus circulante podría ser uno de los factores, ¿sí? La cocirculación con otros patógenos, la coinfección, ¿sí? Y la inmunidad materna tal vez sería uno de los factores que nos pueden poner en estos dos lugares. Protección heteróloga. Esto no es algo nuevo, ¿sí? Ya hay trabajos hace muchos años que están investigando en esto. Estos son publicaciones de desafíos usando vacuna de PCV2B, desafiado con PCV2D, ¿sí? Y vemos en este caso animales no vacunados, ¿sí? Que se desafiaron con B o D y tienen el nivel de virus detectado en suero, y cuando se vacunan con B, tenemos, dependiendo del desafío, si es un desafío con D o con con D, cuando es homólogo o heterólogo, la carga viral es más alta. Lo que no se muestra diferencias a nivel de la respuesta celular, que todavía no la habíamos mencionado, venimos hablando solamente de anticuerpos, pero nadie contempla la inmunidad celular, que juega un papel muy importante en prevenir enfermedad. Y viceversa, muestran el otro lado, cuando los animales están vacunados con D y son desafiados con B, ¿sí? De nuevo, se mantiene esa reducción de la carga viral, pero no hay una diferencia a nivel celular. ¿Sí? A nivel de anticuerpos, ¿sí? el desafío
homólogo, ¿sí? Comparado, tiene una tasa de anticuerpos más alta. Estos son anticuerpos totales, hago la salvedad, ¿sí? Lo mismo vemos acá, el homólogo D con D tiene anticuerpos más alto que el heterólogo. Para vacunas comerciales con el tipo A, el anterior fue un ejemplo del B, el tipo A, acá animales se vacunaron con la vacuna A y se desafiaron con una cepa de campo A o con una cepa de campo D, ¿sí? Y vemos que hay algo de reducción en anticuerpos neutralizantes. Acá se empiezan a mirar un poco los anticuerpos activos. Cuando miramos la tasa de protección, ¿sí? Animales clínicamente afectados, vemos que cuando es homólogo, un 80%, en heterólogo es más bajo. Siempre el homólogo tiene una tasa de protección más alta que el heterólogo a nivel clínico. Este es un estudio que es continuación del estudio que habíamos planteado con el doctor Fano. Esto lo llevó adelante uno de mis estudiantes. Queríamos ver esa respuesta humoral, pero a nivel de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos activos. Entonces, lo primero que hicimos es establecer una base, ¿sí? Estos son los mismos grupos que les mostré anteriormente, animales no vacunados, animales homólogos y animales heterólogos, ¿sí? Lo evaluamos a través de una ELISA comercial y vemos que no hay una gran diferencia. Recuerden, día de vacunación, día de desafío, ¿sí? Y los animales se sacrificaban a los 56 días. El ELISA a nosotros no nos dio mucha información, ¿sí? Para poder discriminar esa exposición entre homólogo y heterólogo. Entonces fuimos un paso más allá y desarrollamos un test de neutralización con virus específico. ¿Qué quiere decir? Que la plataforma de evaluación, en este caso, tenía el virus tipo D, que se utilizó para el desafío de los animales. O sea, es manzanas con manzanas. Se trató de que haya un macheo del 100%. ¿Y qué mostró? Que los animales que tenían el desafío homólogo, esto es sumamente interesante, tienen una respuesta de anticuerpos neutralizantes mucho más temprana que los que están desafiados en forma heteróloga, ¿sí? Y tal vez, nos falta muchísimo para poder entenderlo completamente, porque si miramos a los 42 días, los niveles de anticuerpos neutralizantes son los mismos. Esa aparición de anticuerpos neutralizantes más temprana es tal vez lo que nos podría facilitar o prevenir la presencia de lesiones y la presencia de signos clínicos. Lo miramos al revés, ¿sí? Ahora lo que hicimos fue crear un virus en la plataforma. Ahora el virus de la plataforma era un PCV2A, ¿sí? El mismo que tenía la vacuna que se utilizó. Y ahora lo que observamos es que la aparición de anticuerpos más tempranas es contra el A. O sea que nos vuelve a reforzar este concepto de que la respuesta homóloga a nivel neutralizante es mucho más temprana que la respuesta heteróloga. No quiere decir que no esté presente, al final del camino siempre llegan a un mismo nivel, pero en la evaluación de anticuerpos a nivel neutralizante la homología parece tener un desarrollo más temprano. En este caso miramos los anticuerpos, se utilizó el virus de la vacuna de PCV2D y nuevamente volvemos a ver que hay una aparición más temprana de anticuerpos neutralizantes. Eso nos hace creer a nosotros que esa cuestión de tiempo puede llegar a prevenir la manifestación clínica. El otro lado de la curva, ¿sí? La protección homóloga, reducción de factores adicionales en el caso de coinfección. Yo hoy les planteé al principio cuál es el número de casos que recibimos en el laboratorio diagnóstico. Es mucho, es mucho. Yo lo que hice en este caso fue, busqué todos los casos que se codificaron como circovirosis. Ahora, quise ver en cuántos de ellos solamente se detectó circovirus 2 y en cuántos de ellos se detectó circovirus 2 y PIRS, que es el segundo problema, o el problema más grande que tiene Estados Unidos. Entonces ahí tienen, en azul solamente los que tienen circovirus y en rojo los que tienen circovirus y PIRS. La diferencia no es mucha, o sea que la coinfección es constante, por lo menos en los sistemas de Estados Unidos, ¿sí? Otros estudios experimentales han mostrado severidad de los signos clínicos, ¿sí? Esto es una cepa de alta patogenicidad de PIRS, el HP, PIRS con circovirus 2 y circovirus 2 por sí solo. Y vemos que la severidad de los signos clínicos aumenta cuando hay confección. En otro de los parámetros, la carga de copia viral, la carga genómica, otra vez, está exacerbada cuando hay confecciones comparada a cuando es solamente circovirus 2.
Vemos el porcentaje de lesión a nivel pulmonar, nuevamente, mucho más exacerbada cuando tenemos coinfecciones con circovirus 2 y PIRS. Entonces, es solamente esto para mostrarle lo que venimos discutiendo al principio. La coinfección va a exacerbar la presentación clínica. ¿Sí? Acá otro dato, el promedio de ganancias peso. ¿Sí? Circovirus 2 y PIRS tiene efectos negativos en la ganancia diaria de peso. O sea, no hay discusión de eso. Como para ir cerrando, yo creo que todo esto que presentamos es bonito, poder entender la inmunología, la genética, los cambios, pero al final del camino usted cuando va a evaluar la vacuna va a evaluar esto, que es lo primero, ¿sí? El impacto económico. ¿Sí? Yo quiero saber cuántos kilos yo gano cuando yo pongo la vacuna, si esos kilos me rinden, si no todo esto no tiene sentido. Pero lamentablemente todo eso, eso que es lo que nosotros medimos como el retorno está sustentado por esto, ¿sí? Por la evaluación clínica. Es lo primero que vamos a hacer como veterinarios de campo, ver la presencia de la enfermedad asociada con desmedro, en el caso de fallas reproductivas, y poder aprender a valorar el impacto de la enfermedad subclínica. Y todo esto que mencionamos antes, la respuesta humoral, actividad neutralizante, actividad celular, que no hablamos casi nada al respecto, son solamente el soporte de toda esta cuestión clínica que hablamos antes. Entonces, como conclusión, ha habido cambios genéticos en las cepas circulantes, eso no hay discusión, creo que se mostró de varias maneras, a nivel global, a nivel local. ¿Se puede utilizar la información genética para mejorar los sistemas de acción de la granja? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que va a llevar tiempo que nos sentamos, que le pongamos cabeza, pero creo que esa información genética, que hoy es fácil obtenerla, nos puede llegar a ayudar a hacer una mejora a nuestros planes de acción, ya sea planes de vacunación, vacunas asociadas. La vacunación homóloga y heteróloga presenta una actividad neutralizante diferencial. Espero que esos datos que les mostré les ayuden a entender eso, que está presente, pero que hay una dinámica que es totalmente distinta. La vacuna de PCV2 ha cambiado el cuadro clínico, ¿sí? Ha reducido la presencia de factores clínicos, lo cual hace el diagnóstico de la enfermedad mucho más complicado. ¿Sí? El desafío de la vacunación debe evaluarse en asociación a los cambios genéticos circulantes en la granja. Esa es una de las cosas que nosotros vemos con nuestros clientes. Usan esa información genética para tomar una decisión de cómo aplicar la vacuna. Con eso quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado en este proyecto. Hay mucha más, pero tal vez acá están los ideólogos. Molly Kroger, una estudiante de mi laboratorio que ya se ha graduado, el doctor Fano, presente con nosotros, el doctor Ken Schwartz, Amanda, Todd Williams y el doctor Meng, que nos ha ayudado con algunos de los virus que utilizamos para la prueba de neutralización. Con eso creo que hemos llegado a una hora por ahí más o menos. Me dicen si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.